Buenos días a todos, en nombre de don Juan Manuel, de Pedro López de Ayala, de un ignoto autor sobre el libro de Miseria del Omne, Hernando de Pulgar, Fernán Pérez de Guzmán, Alfonso Martínez Toledo de Arcipreste de Talavera, Juan Ruiz Arcipreste de Ita, Fernando de Rojas, don Pedro López de Ayala, Gutiérrez de Gámez, etc. Vamos a comenzar por ejercer el don de la libertad. Dejamos a un lado hoy aquellos hombres que, como dice Arcipreste de Talavera, les acontece como a los dos sabios de Epicurio e Imprimas. Para Epicurio, nunca su Dios era otro sino comer. Para Imprimas, no era otro Dios sino beber. En hacer esto fenecieron sus días todos. En efecto, ha habido y hay hoy hombres que ni siquiera se enteraron ni se enteran hoy que hay otras ocupaciones más dignas para el hombre. Nos centraremos, por tanto, en aquellos que además de comer y beber, tengan capacidad para reflexionar. Ya sabemos lo que dice el otro arcipreste, el de Ita. Mucho es cruel quien su fama menosprecia. Y recordemos lo que escribió Fernando de Rojas. ¿Y para qué es la fortuna favorable y próspera, sino para servir a la honra, que es la mayor de los mundanos bienes? La honra es premio y galardón de la virtud. Blas Casado Quintanilla es catedrático de Historia Medieval en la UNED y nos propone acercarnos al pensamiento y a los sentimientos de los hombres de esa época a través de los escritos que nos dejaron los hombres inteligentes y sabios que vivieron durante la Edad Media. Y para ello nos sugiere que veamos 3 estampas de aquella Edad Media como fotos fijas. Primero veremos la de un caballero, luego la de la educación de los niños de un pueblo pequeño y por último la vejez. En primer lugar, un caballero que hemos escogido, podríamos haber elegido otro cualquiera, al conde de Haro, don Pedro Fernández de Velasco, que murió a los 70 años. A este noble conde, no señoreado de ambición por haber fama en esta vida, mas señoreando la tentación por haber gloria en la otra, gobernó la República tan rectamente que hubo el premio que suele dar la verdadera virtud, la cual, conocida en él, alcanzó a tener tanto crédito y autoridad, siempre confiaban en él. Tenía tanta autoridad que siempre confiaban en él. Aquí, Hernando del Pulgar hace una distinción muy clara entre la fama, como cosa de esta vida sobre la tierra, y la gloria, como galardón a conseguir en la vida venidera. Por añadidura, nos da una versión más amplia de lo que se puede alcanzar en esta vida a la hora de indicar que por ser hombre recto en la gobernación alcanzó otra forma de fama y de honra, como es la idea de tener tanto crédito de autoridad ante los demás. Fue eso mismo hombre que por ganar honra deseaba hacer cosas magníficas. Siguiendo esta su condición, juntó muchas veces gran copia de gente de su casa, así para la guerra contra los moros, como para servir al rey y sostener el estado de preeminencia real. Aprendió letras latinas y dábase al estudio de las crónicas y saber fechos pasados. Placíale asimismo la comunicación con personas religiosas y hombres sabios, con los cuales comunicaba sus cosas. Al fin, y esto era muy normal, veyéndose en los días de la vejez, porque hubo verdadero conocimiento de los gozos falsos y miserias verdaderas que en este mundo da a los que en él están envueltos, apartóse de él y puso fin a todas las cosas mundanas, e encomendó su casa y toda su gente de armas a su hijo mayor, y fundó en la villa de Medina de Pumar un monasterio de monjas de la Orden Santa Clara, y un hospital para pobres, y dotóles de lo necesario, y allí de su voluntad se retrajo antes que muriese por espacio de 10 años. Nuestra segunda estampa es la de una escuela del siglo XII. A través de ella podemos ver cómo era la educación de los niños, pero no en el ámbito de la nobleza, muchas veces más preocupada por conocer el manejo de las armas que por aprender a leer y escribir, sino en el ámbito rural.
Conocemos un ejemplo explícito de cómo el término de maestro o magíster se aplica a una persona, miembro de la Orden de Santiago, que está relacionada con la actividad docente, pero en este caso, para ejercerla fuera del ámbito del convento donde residían, según creemos, los hijos de los caballeros de Santiago. Se trata de un documento de la Orden de Santiago del día 1 de junio de 1188. Hay que observar la fecha, 1188. En ese nos dice que el concejo y los vecinos de San Martín, población cercana a la villa de Benavente, en la provincia de Zamora, tiene una iglesia bajo la advocación de San Martín. Los vecinos, viros a mulieres pari a común y consenso, o sea, hombres y mujeres en consenso, deciden donar una iglesia con sus pertenencias, esto es, derechos y posesiones y propiedades, a la Orden de Santiago. A cambio de esta donación, el concejo y los vecinos en general piden a la Orden que, desde prima festivitate Santi Martini, usquad secunda festivitate Ipsius Martini, filios parroquianorum istius ecclesiae, que discedere voluerin, vos providere illum magistrum qui illos doceat, absque munere. Las autoridades de la villa de San Martín dicen que los niños tienen que ir a la escuela, al menos durante 5 meses. La enseñanza se realizará a costa de la orden y el calendario escolar se extiende desde el día 11 de noviembre hasta el día 20 de marzo aproximadamente. Estas 2 fechas de inicio y final de curso, vinculadas a la festividad de Santo Patrón, parecen estar relacionadas con momentos muy destacados del calendario agrícola. En estas tierras zamoranas, desde comienzos del mes de noviembre ya no hay actividad arrasallana en el campo, mientras que a partir de finales del mes de marzo comienza el año agrícola. Parece deducirse que para el concejo de San Martín, mientras no haya trabajo en el campo, los niños deben ir a la escuela, mientras que el resto del año los niños podían ayudar a la familia en las actividades agrícolas y ganaderas. Se trata de un curso escolar corto, pero el documento aporta un dato de mucho interés porque deja constancia de las tempranas fechas en las que, de un lado y en algunas partes, ya existía una preocupación concejil por impartir un nivel de enseñanza a los niños del pueblo. Y de otro lado, nos muestra cómo la Orden de Santiago ya tenía entre sus ocupaciones la de la enseñanza en algunos lugares de su dominio territorial, fuera del convento de la Orden. Nada se nos indica del contenido de aquella docencia, aunque cabe suponer que sería relacionadas con el aprendizaje de la lectura, las letras, algo de matemáticas o aritmética, etc. A esto hay que añadir que San Martín debía ser una población pequeña, y por tanto, si la Orden podía ejercer la enseñanza en una población de estas características o dimensiones poblacionales, ¿qué no estaría haciendo en aquellos lugares de población mucho más abundante, como en la cercana Benavente? Blas Casado quiere dedicar la tercera foto fija medieval a la vejez y nos pide que nos situemos en la Edad Media y pensemos que hoy en día contamos con sistemas de protección para las personas mayores, pero entonces no existía ninguno. Esta reflexión nos aporta Fernando del Pulgar después de haber leído el libro de Cicerón de Senectute. Dice Fernando del Pulgar que Cicerón mantiene que es verdad que da muchas consolaciones, cuenta y muchos dolores de la vejez, pero no provee el remedio para sus males. Así que para las enfermedades que vienen con la vejez, hallo que es mejor ir al físico, al médico, remediador, que no al filósofo consolador. Bien creo yo que aquellos romanos que alega Cicerón obvieron una honrada vejez, pero también creo que el señor Tulio escribió las prosperidades y dejó de decir las angustias y dolores que sufrieron, que sintieron todos cuantos muchos vivieron. El autor, Fernando del Pulgar, recogiendo otros personajes de la Biblia, habla de Job y nos condena a pena de vivir pocos días y sufrir muchas lacerías, la cual sentencia se ejecuta cada día en cada uno de nosotros, especialmente en los viejos, porque veo que continuamente padecemos dolores, dolencias, muertes de propíncuos, necesidades que tomamos, otras que se nos vienen sin llamar, y ten más la pobreza amiga y mucho compañera de la vejez. ¿Por qué loa eso mismo Tulio la vejez de templada? Porque se aparte de la luxuria o de los excesos de la mocedad. Si el viejo quisiera retornar a usar de las lusurias que dejó en la mocedad,
ya ve de señor doctor cuán hermosa le está andar envuelto en las cosas que su apetito le tienta y su fuerza le niega. Es lo que llamamos hoy los viejos verdes. Dice también Fernando de Pulgar que Cicerón loa también la vejez porque está llena de autoridad y de consejo. Y aquí tira mucho de ironía Hernando de Pulgar y dice que pues, será cierto y es verdad. Como quiera que yo he visto muchos viejos llenos de días y vacíos de seso, a los cuales ni los años dieron autoridad, ni la esperanza pudo dar doctrina, y ser corregidos de algunos mancebos. Loa también el señor Tulio, dice Hernando de Pulgar, la vejez porque está cerca del ir a visitar los buenos en la otra vida. También tira de ironía y dice que, y de esta visitación veo yo que todos huimos. E huyera también el mismo Tulio si no lo tomara a manos y le enviaran su camino a hacer esta visitación que mucho lo y poco deseó. Porque hablando en su reverencia, uno de los mayores males que padece el viejo es el pensamiento de tener cercana la muerte, el cual le hace no gozar de otros bienes de la vida, porque todos, naturalmente, querríamos conservar este ser. Y esto acá no puede ser, porque cuanto más esta vida crece, tanto más decrece, y cuanto más anda, tanto más va a no andar. Y lo más grave que yo veo, dice el señor doctor, es que si el viejo quiere usar como viejo, huyen de él. Si como mozo, se burlan de él. No es para servir, porque no puede. No para ser servido, porque riñe. No para en compañía de mozos, porque el tiempo les apartó de la conversación. Menos pueden comer los viejos porque la vejez desacuerda los propósitos. Comen con pena, purgan con trabajo, enojosos a los que les menean, aborrecibles de los propincos si no son pobres, porque tardan en morir, aborrecibles si son ricos, si viven mucho, porque tarda su herencia, gastan, no ganan, fablan mucho, hacen poco, y sobre todo la avaricia que les crece juntamente con los días. Así que, señor físico, señor médico, no sé yo qué pudo hallar Tulio que loar en la vejez, y si alguna edad de la vida halló digna de loor, lo que niego, debiera a mi parecer loar la mocedad antes que la vejez, porque la una es hermosura, la otra fea, la una es sana, la otra enferma, la una alegre, la otra triste, la una enhiesta, la otra caída, la una recia, la otra flaca, la una dispuesta para todo ejercicio, la otra para ninguno, sino para gemir los males que cada hora de dentro de fuera nacen. Para terminar, quería yo leer un texto también del mismo autor que está relacionado con un tema actual. Se trata de la eutanasia, pues ya es un tema tratado bastante antes que en la actualidad. Dice Hernando de Pulgar, la reina Isis, en la tierra de los indios que conquistó, falló una isla llamada Brac, donde mataban los viejos comenzando a adolecer, porque no viviesen con pena. No apruebo esta costumbre, dice él, no apruebo esta costumbre, porque ni la fe ni la natura lo consienten. Pero conozco viejos que querrían vivir en aquella isla, por no esperar la hora de la muerte penando todas las horas de la vida. A mi parecer, que así como hacemos provisión en verano para sufrir las fortunas del invierno, bien así en las fuerzas de la mocedad debemos trabajar para sostener la flaqueza de la vejez. Vos debéis dar gracias a Dios porque en vuestra mocedad os dio casa, hacienda, para sufrir y remediar las dolencias que trae la edad. Buenos días.